Kirill Chudomirovich Flins. ¿Merece la pena o no merece la pena? ¿Depende de Inefa tanto como se dice o no? ¿Se va a poder jugar quien no tenga Inefa pero le encanta el diseño del personaje y no puede evitar sacarlo? ¿Qué piezas hay que farmearle, ya que muchos estáis ya bloqueando artefactos o haciendo perchita de Flins para cuando salga? Pero sobre todo, ¿el cáliz es de electro o al final es de ataque, señor de la pantalla? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por disfrutar y ver el vídeo y el canal, dejar vuestros puntos del hype en este vídeo para que se posicione, recomiende y nos preparemos todos para Flins. Yo tengo como una perchita ya de nuestro Flins. Y recordemos que también hablaré de las armas y que su arma le da unos stats increíbles porque cada vez las armas son más cerradas solo para el personaje que la utiliza, pero que puede utilizar el arma de Inefa, pero que el arma de la forja de Notgrave es muchísimo más buena que incluso armas 5 estrellas para el propio Flins, así que guardar prototipos quien vaya a sacar el arma de la forja de Notcry o quien tenga la pala de Sino. Gracias por todo el cariño, el apoyo, suerte con las 2 bendis al día solo por apoyar el canal Free to Play. Recordad solo por suscribiros, dar like, comentario para el algoritmo, compartir el vídeo y todo lo que podéis apoyar el canal Free to Play. Entráis en un sorteo de 2 bendiciones diarias, así que muchas gracias por todo ello. Bienvenidos invitados a los directos, que quedan 2 horas de extensible a la hora de estar grabando este vídeo. Y puede que el siguiente stream sea el último stream, así que bienvenidos. Puede ser que sea épico ver cómo el contador sube otra vez a 100 horas o cómo se acaba después de un año y un mes el extensible. Que aprovechéis y estáis comiendo. Gracias por estar ahí un día más. Y vamos con el vídeo definitivo que necesitáis para saber todo sobre Flins. Pues bien, dejadme en los comentarios, luego veréis el vídeo y veis si he resuelto la duda. ¿Cuál es la duda que tenéis sobre Flins o qué cosa no resuelta en la comunidad todavía teníais entre manos para saber si lo he podido contestar en este vídeo y luego leerlo? Y luego editáis el comentario, ponéis otro comentario diciendo, ah, Phil, pues lo contestaste. Pero básicamente, Flins. Vamos a arrancar y voy a tocar todos los puntos importantes. ¿Es un personaje fuerte que merezca la pena? La respuesta es sí, es un muy buen carry y va a arrancar siendo top 4 mejores carries del juego, por debajo de Nefer, que es top 3. Y como sabéis, a la altura de estar grabando este vídeo, Nefer ha recibido unos mini cambios que se podrían llegar a considerar nerfs, que la gente está haciendo vídeos de "han nerfeado a Nefer en la beta, jaja, jojo, juju", la mítica, ¿no? Pero es publicidad, siempre va a ser publicidad. Pues la gente está pendiente de Nefer, de la beta, la 6.1, y además al nerfear un poquito a Nefer le están dando una excusa a mucha gente para que diga, ah, bueno, si nerfean a Nefer saco a Flins. Pero básicamente, y en resumen, Mabu y Kaskirk, 2 mejores equipos y carries del juego. Nefer y Flins saldrán siendo el tercer y el cuarto mejor equipo del juego. Nefer tiene un equipo cerrado, extremadamente cerrado, que tiene 2 problemillas que dije en otros vídeos, que es, número 1, la única mejora del equipo de Nefer es muy posible que solo sea Columbina, ya tengamos ahí, digamos, el techo. Sin embargo, Flins tiene un margen de mejora superior, porque la core es Flins con Aino y también tendrá la mejora de Columbina, perdón, dije Aino, Inefa. Y actualmente se juega Aino, 4 estrellas, etcétera, ¿no? Pero en el futuro es muy posible que se juegue Flins, Inefa, Columbina, y todavía falta una cuarta pieza del equipo que quizá puede levantar, explotar, evolucionar o hacer un cambio radical en este equipo, cosa que no parece ser que Nefer tenga ese margen tan alto. Y los equipos de Flins actuales en la beta, creo que lo sabéis, si son simplemente equipos de Flins y Nefa, porque son la core que van juntos, pero luego Aino 4 estrellas gratis y Sakarosa 4 estrellas, que existe desde la 1.0 de Genshin Impact, que lo que hace es bufar la maestría del equipo y aplicar el set de sombra verde. Ya. Entonces, realmente el equipo de Flins tiene mucho más potencial a futuro, reduciéndolo a una frase muy sencilla para que lo entendáis. Ahora, ¿cuánto puede llegar a merecer la pena Flins en una cuenta en general? Pues bien, es un nuevo Power Creep Electro. Digamos que Varesa tiene versatilidad, facilidad para aplicar su daño, puede también funcionar con Inefa y tiene bastantes factores Varesa que pueden hacer que se mantenga bastante bien, pero Flins, como digo, no solo tiene acceso a reacciones lunares, acceso a combos de nuevos equipos y reacciones en el futuro y acceso a que seguramente su equipo sea mucho más mejorado, sino que sobre todo Flins tiene la peculiaridad de que a nivel de escalado base y a nivel de construcción tiene los multiplicadores posiblemente más altos de Genshin, solo que, como digo, no se pueden aprovechar todavía porque no hay personajes para completar su equipo. ¿A qué me refiero con esto? Que al igual que Nefer, digamos que tiene facilidad para capear la proporción, cosa que Varesa también, y es fácil compararlo con Varesa porque son carries electro, tiene
facilidad para llegar a techos de daño que no tienen sentido y sobre todo tiene facilidad para entender cómo funciona la mayoría de su daño, que son los bufos a las reacciones lunares, su daño de electrocargado lunar, el bufo de la consonancia de Notcry, pues la fase de la luna, que si llevas 2 personajes de Notcry ganas más daño en general, tanto con personajes de Notcry como los que no, con los sets de Notcry que te dan una burrada más de daño en reacciones lunares, con los bufos de sí mismo e Inefa a las reacciones lunares, seguramente con el bufo futuro que te va a dar Columbina a las reacciones lunares, que posiblemente si les da la gana, al igual que Furina, te sacan una Columbina que te meta 80% de daño en reacciones lunares y hace que Flinns de repente destroce el resto de carries antiguos. Así que, hablando ahora y enlazándolo con qué tan fuerte es y el tema del cáliz, efectivamente, como todo su daño es daño de reacción lunar, aunque tiene también multiplicadores de daño que van con Electro y todo lo demás, realmente sí, de forma definitiva, y no solo Flynn, sino el resto de personajes de Notcry, tiene mucha pinta de que al menos si funcionan puramente con reacciones lunares van a ir con un cáliz que sea el multiplicador base de su reacción. Es decir, Nefer tiene multiplicadores base de la reacción de Bloom lunar de maestría. Si vais a sus escalados en su descripción de personaje y tal, pues dice, estos daños que son Bloom lunar son un no sé cuánto por ciento de la maestría. Ya está, facilito. Y Flinns dice, este daño que se considera daño de electrocargado lunar es un no sé cuánto por ciento de su ataque. Ya está, facilito, ataque es lo que usa. Pues tiene pinta de que Flynn, seguramente, Inefa y todos los personajes que tengan multiplicadores así van a ir con cáliz de ataque, de que Nefer y personajes parecidos van a ir con cáliz de maestría, y de que Columbina, ya que es hidro, tiene mucha pinta de que va a ir con cáliz de vida, no de hidro. Que esto, digamos que facilita, entre comillas, la obtención, porque un cáliz de vida es mucho más fácil de conseguir que uno de hidro. Flinns va definitivamente con cáliz de ataque porcentual y es muchísimo mejor que si lo lleváis electro. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-dos, te da para comprarte todos los por-dos que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Más puntos importantes de lo de que merece la pena Flinns. Las constelaciones son fuertes, por supuesto. De hecho, son constelaciones ligeramente más poderosas que las de Varesa, por comparación directa, y le dan una jugabilidad, una cantidad de hits o multi-hits de electrocargado lunar y una cantidad de daño total muy fuertes. Sobre todo la C1. Tiene una C1 que es espectacularmente poderosa, que seguramente habéis escuchado hablar de ella muchísimo. Luego, el tema de las armas. Lo he dicho al principio del vídeo, pero Flinns tiene la pala de Sino ahí, quien la tenga abandonada. Es muy fuerte para Flinns. Piensa que su arma es su mejor arma, por supuesto. Recordar y contar con que su arma le da 28 de daño crítico para luego calcular, capear la proporción y llegar a 80 o 90 de probabilidad y 250 de daño. Spoiler, tiene muy fácil llegar a estos multiplicadores porque el arma le da 22 de probabilidad, 28 de daño. Flinns escala naturalmente, si no recuerdo mal, con probabilidad o daño, una de las dos, pero con proporción crítica en general, creo que es daño. Y además el set de Notcry le da otros 30% de probabilidad. Es otro set más, como los que ya conocemos, que hace que aumente a lo loco algún stat, en este caso la probabilidad, que han ido repitiendo durante las 3 últimas regiones, literalmente. El de Natlan, el de Fontaine y ahora el de Notcry. Más dudas. ¿Cuánto depende de Inefa de verdad? 100%, un link mega, no fake. Pues siento deciros, y esta noticia creo que la habéis escuchado repetidamente un montón de veces en la comunidad, que depende 100% de Inefa. Esto es una realidad como una casa. Y de hecho, sabéis que siempre estuvo el ejemplo de Skirk, que es Coffee, pero realmente se demostró que no es que sea falsa la afirmación, pero Skirk depende mucho más de Furina que de Scoffy. Aunque si tienes a Yelan, tienes una alternativa pequeñita a Furina. Pero si no tienes a Scoffy, por mucho que quieras jugar Charlotte Cazador de Dragones, vas fatal con el equipo de Skirk. Y básicamente es igual.
vas a jugar a Flinns y no tienes a Inefa, vas a notar un vacío existencial espectacularmente grande, vas a notar que prácticamente no hace nada, que no se parece a los Flinns que vas a ver en los vídeos, en las pruebas y en todo lo demás, y vas a estar esperando el rerun durante meses, porque algo me dice que Inefa concretamente la van a esconder bastante hasta que vuelva a llegar. Entonces, sí depende. Creo que mucha gente pregunta una cosa un poco, digamos, radical. Lo radical no es bueno, pero la respuesta sí es real, lo que la gente quiere oír, y es: Phil, si no tengo a Inefa, ¿merece la pena Flinns? La verdad es que no lo recomendaría, o sacarlo pensando en que tenéis que esperar al run de Inefa. Y todo lo contrario: Phil, no me apetece mucho Flinns, quizá, pero estoy dudando, pero sí saqué a Inefa. Tengo a Inefa. La respuesta es: saca Flinns, porque Inefa en tu cuenta sin Flinns no va a hacer mucho más, y Flinns es literalmente para jugarse con Inefa. A su misma vez, el uno está hecho para el otro, y vais a notar que tenéis uno de los mejores equipos, de hecho con mayor potencial a futuro de crecer más que Nefer, por la combinación de sus equipos y por lo que se nota que aún hay piezas que no son consistentes, y sí, dependen el uno del otro. Y para concluir el vídeo, que es lo más importante, Phil, entonces, ¿merece o no merece la pena Flinns? Opinión personal. Esto lo he dicho en otros vídeos, sobre todo en stream, los que más me veis, con lo cual os va a sonar lo que voy a decir, pero es un resumen sintetizado muy sencillo. En Natlan, el mejor carry del juego pues fue Larconte, Mavuika, y luego llegó Skirk, y tenemos los dos mejores equipos del juego. Al principio salieron muchos carries para baitear, que fueron concretamente Kinich, Moalani y Chaska. De hecho, salieron la 5.0 y 5.2, salió Chaska. Pero es que luego salió un carry que fue mejor que ellos, que fue Varesa en la 5.5. Es decir, por norma general, ahora mismo Nefer y Flinns, sí que fuertes pueden llegar a ser, y posiblemente lo sean y lo son, y se van a top 3 y top 4 mejores carries del juego, dejando por detrás a todo el resto de carries que ya existían, como Arlequino, Varesa, Kinich, Moalan y todo lo que anteriormente considerábamos muy fuerte, que sigue estando fuerte, ojo, pero por el top hablamos de que es mejor y que es peor directamente. Pero teniendo en cuenta esto, es muy posible que al menos uno o dos, como mínimo, uno o dos carries nuevos que lleguen en el futuro de Notcry, más cerca de la mitad de la versión para adelante, y entre ellos quizá Columbina carry, que ahora está diciendo el leaks que ya no es, como expliqué en muchos vídeos, quizá exactamente igual que Mavuika, carry soporte, sino que es, digamos, la contraparte, es decir, es mucho más soporte, y carry podría hacer un desempeño normal, pero que cuando ya consigue constelaciones, ahí sí es el mejor carry hidro. Es decir, lo contrario a Mavuika. Mavuika es main carry y un soporte decente que con constelaciones se convierte, con la C1 sobre todo, en full uptime de soporte y un soporte espectacular para los personajes de Natlan. Y Columbina será lo contrario, será main soporte, pero con constelaciones será un mejor carry que Newbillet. Entonces, por ahí asoma Columbina, y si sale Columbina y al final es carry, va a ser mejor que Nefer y que Flinns. Y por ahí habrá algún otro carry antes de que finalice Notcry, seguro, y que sea mejor que Flinns y que Nefer, al igual que salieron Varesa, Skirk y Mavuika después de Kinich, Moalani y Chaska. Eso es lo normal, al igual que también en Fontaine salió Arlequino en la 4.6, siendo mejor que todos los carries anteriores que salieron durante Fontaine, como Navia, como Brisley, como Linnea y como todos los demás. Así que, opinión general, ¿merece la pena Flinns con todo lo que hemos dicho? Pues si tienes a Inefa, sí. Si te gusta mucho, e independientemente de que no quieras ir a por el top 1, 2 y 3, y con estar con el top 5, 6, 7 y que te dé para hacer el abismo y quizá la conflagración dificultad 4, 5 y no te preocupes por mucho más allá, no está mal. Pero la realidad es que estos dos primeros carries, Nefer y Flinns, siempre se van a poder sacar cuando rerunen más adelante. No hay que tener FOMO ni impaciencia por sacarlos ya, pero que creo que es sabio recordaros que soportes por encima de carries, que quizá tenéis pocos recursos y que es mejor recomendaros esperar y sacar a Furina, quien no la tenga, o Constelaciones, porque sale la 6.1, Scoffy, porque va a salir la 6.2 junto a Durin, quien vaya a jugar el equipo Skirk y no la tenga. La C1 Scoffy es muy buena también. Durin, que es un soporte global muy bueno de Pyro y que posiblemente habilita y mejor equipos antiguos y habilita y mejor equipos nuevos, incluso el propio equipo de Flinns. Y Columbina. Y esto ya son 4 personajazos, más Lauma en esta versión son 5. Y dudo mucho que podáis sacar 5 personajes de la 6.0 a la 6.3 que llega Columbina. Entonces, Flinns es una cosa delicada que, sobre todo si tenéis Inefa o habéis decidido ir por él de hace muchísimo, podéis sacar. Pero que si me preguntáis, yo diría que es bastante sabio hacer un ejercicio de fuerza de voluntad, intentar plantearse de nuevo las cosas, sacarlo solo si estáis seguros y tener en cuenta que van a venir mejores carries muy posiblemente, aunque Flinns tiene mucho margen de mejora, como digo, por encima de Nefer, a pesar de que Nefer salga siendo más fuerte que Flinns. Y que quien ya tenga a Mavuika y a Skirk no tiene que volverse loco por sacar un carry más. Aún así,
quizá, cuidado, lo que pueda llegar a hacer Columbina. Así que esto es lo que hay con Flints. Creo que esto os va a ayudar muchísimo. Compartir el vídeo a todas las personas de vuestro entorno que digan, ay, pues Flints, entonces ¿qué hago? ¿Tiro o no tiro? Y seguramente les saquemos de dudas. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis. Y chaito.